listo. Entonces ya están otra vez todos. Diana, perdón, te interrumpo muy rápido. Diana Rojas. Diana, nada más para comentarte, al final podemos checar, porque me faltan dos compañeros. No asistieron dos compañeros. Entonces, para monitorear qué es lo que está pasando. Por favor. Ahorita en un tiempecito que tengamos, podemos checar. Gracias. Bueno, pues estábamos con esto. Gracias. Estábamos con el mapa transporte celular, y el transporte celular en realidad lo lleva a cabo la célula a través de la membrana. Ya me dijeron que la célula es la unidad básica de todo ser vivo. Ahora, ¿de qué se compone la célula? La siguiente pregunta es, ¿de qué se compone la célula? Ajá, sí se compone de eso, ¿no? De alguna manera están dentro de la célula algunos o se mueven. Pero también iba dirigido un poco más a lo que dijo el último compañero. ¿Lo puedes repetir? Organelos. Organelos, ¿no? Diego ya nos comentó, se compone de organelos. Y dentro de esos organelos, ¿a quiénes tenemos? ¿Pueden dar algunos ejemplos? Mitocondria, los ribosomas. Ajá, gracias, José. La Núcleo Plasmático. Y les falta uno, el más importante que ya vamos a revisar. ¿Cuál es? La membrana también se considera como un organelo celular o incluso una estructura celular, ¿no? Entonces, bueno, aquí recuerden las células, la unidad básica, y está formada por diferentes organelos. Aquí yo lo puse junto, ustedes coloquen varios. Yo aquí lo compacté por practicidad, pero ustedes pueden colocar, ejemplo, mitocondria, aparato de Golgi, lo que me dijeron. Y no olviden colocar la membrana, porque de la membrana vamos a desglosar más cosas. Ahora, siguiente, ya me decían, ¿qué es la membrana plasmática? Y José Riva, ¿no? Entonces, ya nos había dicho que la membrana plasmática es nuestro conector, una capa lipídica. Pero además, ¿de qué se compone? Es el día que ustedes Ajá, pero además de la bicapa, ¿de qué se compone la membrana celular? De carbohidratos y proteínas. Carbohidratos, proteínas y lípidos, ¿no? Y dentro de los lípidos, a quienes tenemos frecuentemente a fosfolípidos y colesterol. Bueno, entonces ya sabemos que la membrana es una bicapa lipídica y que tiene diferentes componentes. Y estos son. Siguiente, ¿cuáles son sus características? Si colocamos aquí otro nodo a características. Ok, dice hasta cierto punto gelatinoso, es como gel. Ok, ¿qué otra característica pondrían acá? Les faltan dos bien importantes. Ya las mencionaron algunos de ustedes hace rato. Impermeable. ¿Realmente es impermeable o semipermeable? Semipermeable. Ajá, exacto. ¿Qué les faltaría? A él les falta otra, que es bien importante. Lo dijeron hace rato sus compañeros, que tiene que ver con... Les falta por ahí otra característica, a ver, recuerden. Ya lo mencionaron hace rato. Es uno, semipermeable. Otro me dijeron que tiene que ver, que inicia la palabra con S también. Me dijeron gelatinosa. ¿No se acuerdan? Bien en la práctica. Selectiva. Exacto, selectiva. Y ahí está, ¿sale? Son las principales. Bueno, entonces aquí se los comparto. ¿Cuáles son sus características? Bueno, pues aquí ya se los puse, ¿no?
Sus características principales es que es selectiva, lleva a cabo la selección, es semipermeable y por separado podemos colocar transporte celular, porque en realidad si nos preguntamos cuál es su función, es llevar a cabo el transporte celular. ¿Sale? Entonces en características quizás podríamos colocar estas dos y por separado podríamos colocar su función es llevar a cabo el transporte celular. ¿Hasta ahí van bien? ¿Sí van construyendo su mapa? Sí. Ok. Vamos con el siguiente. Siguiente pregunta. Ahora aquí surge la pregunta. Si sabemos que una de sus funciones es llevar a cabo el transporte celular, ahora sí quiero que me digan qué es el transporte celular. Esa es la pregunta. Ya me estaban diciendo hacer Dirección para que pasen los materiales apropiados que necesita la célula. En este caso, pues son moléculas y no sé qué más. Bueno, ya nos dio ideas clave, ¿no? Para que pasen moléculas. Nada más, perdón, ¿puedes repetir a través de quién pasarían las moléculas, Pavón? Pues sería a través de la membrana, ¿no? Ok, entonces me parece, ¿alguien quiere aportar algo más para nuestra definición? Sería el intercambio de materiales para ayudar al mantenimiento de la célula. Un equilibrio celular, ¿ok? Bueno, pues yo les comparto una, la que yo adicioné, ya ustedes también la pueden colocar de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su lectura. Yo coloqué es el movimiento de moléculas a través de la membrana. Pueden ingresar moléculas o pueden salir. A ver, entonces se los comparto. Le puse esta definición. Es el movimiento, transporte celular. Transporte celular es el movimiento de moléculas a través de la membrana plasmática. Ajá, entonces si aquí tenemos una célula, las moléculas pueden entrar, pero también pueden salir. Y eso sigue siendo transporte celular. ¿Sale? Ahora aquí, ojo también, lo que les quiero compartir es que toda estructura que tenga membrana puede llevar el transporte celular. Aquí lo estamos dirigiendo a la membrana plasmática porque es quien nos interesa. Pero, por ejemplo, ¿qué organelo tiene membrana celular? Díganme. La mitocondria. Ok, por ejemplo, aquí les voy a hacer un pequeño dibujo. Esto representa la mitocondria. Acuérdense que nos las dibujan de una forma parecida a esto. Entonces, esto representa la mitocondria. Entonces, aquí tiene membrana. Esta es la capa más externa, se llama membrana externa. Y esta capa que ven aquí adentro se llama membrana interna. Entonces, todo aquel organelo que tenga membranas puede llevar a cabo el intercambio, puede llevar a cabo transporte celular. ¿Por qué? Porque diferentes moléculas pueden entrar, pero también diferentes moléculas pueden salir. ¿Sale? Entonces, no nada más una célula. Por ejemplo, si esto es mi célula aquí abajo, esto sería la membrana plasmática. Y entonces pueden salir moléculas, pero también pueden entrar, ¿no? Entonces, todo eso incluye el transporte celular. Bueno, entonces así quedó la definición. Movimiento de moléculas a través de la membrana celular, puede ser membrana mitocondrial o según sea el caso. Aquí solo puse membrana plasmática porque es la que nos interesa. Listo, ahora, ¿cómo se llama? ¿Cómo clasificamos el transporte celular? Ya sabemos su definición. Ahora, ¿cómo lo puedo clasificar? Según el manual que nos hablaba de tipos de transporte celular. ¿Del transporte activo? ¿Y el transporte pasivo? Aquí podríamos poner tipos de transporte o tipos. Y tenemos dos, el transporte activo y el transporte pasivo.
¿Ok? Entonces vayan completando ustedes. Y aquí ya se los coloqué. Ahora aquí tenemos transporte pasivo y transporte activo. ¿Cuál es el transporte pasivo? El que no necesita energía para que pueda transportar las moléculas. Gracias, Jacob, sí. Entonces el pasivo no gasta energía. Así lo voy a abreviar. No gasta energía. ¿Qué pasa con el activo? Pues él sí lo necesita. Sí gasta energía. Sí necesita energía para generar el transporte. ¿Sale? Entonces, si dibujamos rápido una célula, entonces el pasivo, el transporte pasivo, ¿qué puede hacer? Pues que puede mover moléculas de un lado a otro sin que gaste energía, el pasivo. ¿Pero qué hay con el activo? Pues que para mover moléculas sí va a gastar, y normalmente podríamos decir que un ejemplo sería ATP, ¿no? Entonces, para mover moléculas a través de la membrana va a gastar, por ejemplo, ATP. Y si se gasta ATP, pues sabemos que es activo, transporte activo, T. Así lo abrevio como TA, transporte activo. Ajá. Y este sería transporte pasivo. Así lo abrevio, transporte P. Bueno, listo. Ok, entonces, ¿cómo definimos? Sabemos que el pasivo no gasta energía y que el activo sí gasta energía. ¿Cómo podemos definir al transporte pasivo? De acuerdo a lo que dijimos ahorita. Se da por medio de la ruptura de los ATPs. Pero sería el pasivo, el que no gasta energía. Primero. ¿Qué diríamos? ¿Cuál es la pregunta, profe? Sí. A ver, otra vez, les vuelvo a... La pregunta es, ¿cómo defino transporte pasivo? ¿Cuál es la definición que tenemos, que podemos escribir aquí para transporte pasivo? Es decir, ¿cómo se define? Que es una difusión simple que ocurre a través de la bicapa y la cual no necesita ATP. No sé. Ajá, algo, bueno, ahí habría que estructurar un poco porque si nos referimos a difusión simple, estamos definiendo difusión simple. Entonces aquí es, a ver, vean, otra vez les voy a hacer este dibujo. Lo tienen que estar viendo aquí en la pantalla. El transporte pasivo mueve moléculas a través de la membrana sin consumir energía. Y normalmente va de una región de mayor concentración, de donde hay más moléculas, a donde hay menos. ¿Cómo podríamos definir de acuerdo a lo que les acabé de mencionar? ¿Cómo podrían definir transporte pasivo? Sería aquel que aprovecha el gradiente de concentración para pasar las moléculas de un espacio a otro. Ah, perfecto, sí. Solamente la reestructuramos y diríamos, es el movimiento de moléculas de una región de mayor concentración a una región de menor concentración hasta alcanzar el equilibrio sin consumir energía, ¿no? Y acuérdense que este movimiento se lleva a cabo a través de la membrana. Obsérvenlo, estamos utilizando la membrana. A través de la membrana están pasando las moléculas. ¿Sale? Bueno, entonces, de acuerdo a esto, antes aquí les comparto la definición.
Y a la par les comparto la definición de transporte activo, ¿no? Ah, bueno, aquí no se los puse, pero ustedes añadan, no les puse la definición de transporte pasivo. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra definición de transporte pasivo? Se las reitero por si a alguien le falta, para que la note. Es el movimiento de moléculas, de una región de mayor concentración a una región de menor concentración a través de la membrana Entonces, es el movimiento de moléculas de una región de mayor concentración a una región de menor concentración a través de la membrana. Y este transporte, bueno, pues no gasta energía, ¿no? Esto de que vaya de mayor a menor concentración de moléculas se le llama gradiente electroquímico. Sigue al gradiente de mayor a menor. ¿Sale? Okay. ¿Gradiente qué digo, profe? Entonces, ahora, ¿qué tipos de transporte conocen? Aquí ya se los puse. Nos decía Montserrat, difusión simple es un tipo de transporte pasivo. Pero también tenemos a la difusión facilitada y también tenemos a la ósmosis. Entonces, estos son tipos de transporte pasivo. Ahora me gustaría que me digan en qué consiste cada uno de ellos. Aquí podríamos decir difusión simple. Bueno, solamente ojalá le puedas mandar un mensaje que sería importante, bueno, igual para todos, cuando tengan algún problema, sí es importante que tengan una evidencia, tengan un video, una fotografía de que les está fallando, para que se les haga válido, ¿sale? Su información. Entonces dile que sí, que lo esperamos, ojalá y se conecte, porque de hecho vi que ya se iba a conectar hace unos minutos, pero no se conectó. O sea, ya estaba en lista y le di a aceptar y ya no se conectó. ¿Sale? Entonces, por favor, complementame nada más que busque sus evidencias y ya. Bueno, entonces, muy rápido, difusión simple. Yo les comento, difusión simple es el movimiento de moléculas a través de la membrana sin consumir energía, ¿no? Sigue el gradiente electroquímico. ¿Qué hay con la difusión? De hecho, la definición que puse para transporte previamente pasivo, en realidad hago corrección. Me refería a la difusión simple. Corregir para que no quede mal nuestro mapa. La definición que les di, esto de que existe movimiento de moléculas a través de la membrana sin consumir energía, eso aplica en realidad para la difusión simple, por favor. Entonces nada más cambien su línea, ¿sale? Por favor. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí, entonces hagan ese pequeño cambio, esa corrección, que de definición que la pusimos para transporte pasivo, no, en realidad es para difusión simple, por favor, hagan esa corrección. Ahora, ya la tenemos la definición de difusión simple. Vayamos con la definición de difusión facilitada. A ver, les voy a volver a hacer otro dibujo y quiero que me ayuden nuevamente. En la membrana tenemos canales, que son proteínas. Y esos canales permiten el movimiento de moléculas. De una región de mayor concentración a una región de menor concentración. Ajá, pero esas moléculas, como son un poco grandes, pasan solamente por canales. Entonces, ¿cómo podemos definir difusión facilitada? ¿Cómo lo podrían definir? Movimiento mediante moléculas mediante los canales de las proteínas.
Profe, creo que está muteado. Ah, perdón. Sí, gracias. Entonces, les comentaba que definición de difusión facilitada es el movimiento de moléculas igual de una región de donde hay más, de una región de mayor concentración a una región de menor concentración, pero a través de proteínas. Esa es nuestra definición. Movimiento de moléculas de una región de mayor concentración a una región de menor concentración a través de canales proteicos o proteínas hasta alcanzar un equilibrio. Y esto no consume energía. ¿Sí están viendo la diferencia con difusión simple? Difusión simple, esto es difusión facilitada. ¿Sí queda clara la definición? Sí. Sí. Sí, seguro, Elda. A ver, a Ana Brizuela, sí. Andy, Andrea, Belén, Catalina, Katy. Sí. Sí, profe. ¿Seguras? Bueno, ok. Entonces, esto sería, ¿no? Para difusión facilitada. Ahora aquí, ¿qué moléculas, como ejemplos, qué moléculas se mueven? ¿Qué moléculas se mueven a través de difusión facilitada? Por ejemplo, aminoácidos. Los aminoácidos se abrevian como AA, con mayúscula o con minúscula. ¿Qué otra cosa se puede mover por difusión facilitada? Monosacáridos, es decir, azúcares. Aquí les pongo monosacáridos. ¿Sale? Son algunos ejemplos. ¿Por qué se mueven por proteínas? Porque son moléculas grandes o bien porque tienen carga. Y dentro de las que tienen carga se pueden mover, por ejemplo, electrolitos. Como por ejemplo, cloro, sodio, que serían otros ejemplos. ¿Sale? Entonces, esos son unos ejemplos de moléculas que se mueven por difusión facilitada. Ahora, les voy a dar unos ejemplos de moléculas que se mueven por difusión simple. No se los di, se los voy a dar. Puede ser gases como el oxígeno y el CO2. Son algunos ejemplos que se mueven por difusión simple. ¿Qué otra molécula se puede mover por difusión simple? También moléculas pequeñas. Pueden poner moléculas pequeñas. Pequeñas. Y dentro de estas moléculas sin carga. También moléculas sin carga. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tienen que colocar en difusión simple. ¿Qué podemos mover? Gases o moléculas pequeñas o bien moléculas sin carga. Listo. Y por último, vamos con el último concepto, ósmosis. Ósmosis es un transporte pasivo. ¿Cómo lo definimos? Es el movimiento de partículas que va de una solución diluida hacia la más concentrada y atraviesa una membrana semipermeable. Solamente ahí habría que decir que el agua en realidad se define más como el movimiento del agua. ¿Sale? Mov del agua. Ósmosis hace referencia a el movimiento del agua, entonces, exclusivamente, ¿sale? Entonces podríamos decir que ósmosis hace referencia al movimiento del agua. ¿Y cómo se mueve el agua? Aquí les pongo nuevamente, este círculo representa una célula. Aquí tenemos H2O. Y aquí también tenemos H2O. Aquí, digamos, está en equilibrio de agua. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si tengo gran cantidad de soluto en el interior de la célula?
¿Qué pasa si tengo mucho soluto en el interior de la célula y afuera solo tengo 2? ¿Va a querer salir ¿El agua para dónde se va a mover? para afuera? Hacia dentro de la célula. Gracias. Sí, hacia adentro de la célula, rectifiquen su concepto, ¿sale? El agua, acuérdense, el agua sigue al soluto. Significa que se va a mover hacia donde hay más soluto. Aquí noten que yo les puse aquí afuera 2 solutos, 2, y aquí puse alrededor de 12, ¿no? Entonces vean que aquí tenemos mucho soluto. Estas esferas de color rosa son el soluto. Entonces el agua sigue al soluto. Por lo tanto, se va a empezar a meter. Y como empieza a meterse, a seguir el soluto, ¿qué le va a pasar a la célula? ¿Qué le va a pasar? Se va a agrandar por la cantidad de agua, ¿no? Ajá, exacto. Muy bien, gracias. Se va a agrandar y entonces a eso le llamamos que la célula, ¿qué? Como se empieza a llenar de agua, pues la célula se hincha o sufre edema celular. También ese concepto aplica. ¿Sale? ¿Sí están visualizando eso, lo que les estoy compartiendo? Entonces, nuevamente, si tienen aquí afuera 2 moléculas de agua, estos puntos rojos, estos puntos azules representan las moléculas de agua. Y aquí adentro tenemos también igual. Pero ¿qué pasa en una condición? ¿Qué pasaría en una condición donde tenga yo gran cantidad de soluto aquí adentro? Esto verde es el soluto. Y aquí afuera solamente tengo 2 solutos. Entonces, ¿a quién sigue el agua? Al soluto. Entonces, el agua que está aquí afuera va a entrar al interior y conforme vaya entrando, la célula irá creciendo. Entonces, a eso se le llama edema celular o podemos decir que la célula se hincha. ¿Sale? Aquí tendríamos gran cantidad de agua. ¿Qué pasaría ahora si tuviéramos el efecto contrario? ¿Qué pasaría si tuviéramos gran cantidad de soluto, pero ahora afuera de la célula? El agua de la célula saldría. Exacto. Entonces, ahora aquí como ejemplo, yo tengo gran cantidad de estos puntos naranjas, mi soluto. Tengo mucho soluto aquí y aquí adentro solo tengo 2. Entonces, el agua que está aquí adentro, como yo les dije que el agua sigue el soluto, dado que ahora hay más soluto afuera, pues la va a seguir y se va a empezar a salir el agua. Por lo tanto, ¿qué le va a pasar a mi célula? Se va a deshidratar. Se va a deshidratar y entonces se va a hacer muy pequeña la célula y entonces a eso le llamamos deshidratación. O también otro término que podemos adicionar es plasmólisis o crenación, aunque plasmólisis se utiliza más para plantas. ¿Sale? Entonces utilizamos normalmente deshidratación. Deshidratación, les pongo la D para que se acuerden. O crenación o plasmólisis en células vegetales. Entonces se encoge y se vuelve como una pasa, por decirlo así. ¿Sale? ¿Qué pasa cuando mi célula tiene la misma cantidad de soluto dentro de la célula y fuera de la célula? ¿Hay movimiento de agua? ¿Qué pasaría si? No hay movimiento de agua. Está equilibrado. ¿Qué pasaría si tengo aquí 4 solutos y aquí afuera 4 solutos? Entonces el agua, digamos que está en equilibrio, ¿no? Prácticamente, si hay movimiento, será mínimo. Puede ser que sí exista un movimiento, pero será mínimo porque está en equilibrio la cantidad de soluto. ¿Sale? Entonces, eso de cuando está en equilibrio le llamamos una condición isotónica. Pero cuando está en desequilibrio, pues podemos llamar solución de tipo hipotónica o hipertónica según sea el caso. Ahorita lo vamos a checar. Bueno, pues eso era con respecto al movimiento del agua.
¿Y qué hay con el transporte activo? El transporte activo es el movimiento de moléculas de una región de menor concentración a una región de mayor concentración y gasta energía. ¿Sale? Entonces esa es la definición para transporte activo de tipo primario y secundario. Tenemos dos tipos de transporte activo, el transporte activo primario y el transporte activo secundario. ¿Sale? Entonces, dentro del transporte activo tenemos dos tipos, transporte activo primario y transporte activo secundario. El transporte activo primario es el que gasta energía en forma de ATP. Y el transporte activo secundario es el que gasta energía que viene del gradiente electroquímico. Entonces aquí solamente les voy a poner GQ. ¿Gradiente qué, perdón? Gradiente electroquímico. Gracias. Bueno, listo. ¿Sale? Entonces, les voy a volver a repetir la información por si a alguien le falta anotar algo. Les dije que el transporte activo del transporte activo existen dos tipos, el transporte activo primario y el transporte activo secundario. El transporte activo primario es el que consume ATP para mover moléculas y el transporte activo secundario es el que consume energía que viene del gradiente electroquímico. ¿Podría repetir el secundario, por favor? ¿El primario? No, El el secundario. primario es, perdón, el transporte activo secundario es aquel que consume energía que viene del gradiente electroquímico. Ajá, esa energía viene del gradiente electroquímico y se utiliza para mover moléculas. Ok, listo. Bueno, pues esta es la información. Ahora muy rápido ya para concluir. Aquí tenemos lo mismo, solamente vamos a adicionar algunos conceptos más a su mapa, que son los siguientes. En ósmosis, la ósmosis, acuérdense que habla del movimiento del agua. El agua, ¿cómo se mueve? Se puede mover a través de la membrana, pero también se puede mover a través de canales, que se llaman acuaporinas. ¿Sale? Entonces aquí ustedes pueden adicionar que el agua se mueve a través de la membrana, pero también se puede mover a través de canales que son acuaporinas. Y respecto al agua, quiero recordarles que es una molécula que abunda en el cuerpo humano. Se sabe que es la más abundante en el cuerpo humano. ¿Y representa qué porcentaje? ¿Qué recuerdan? ¿70, 80, 60%? 60%. Gracias. Alrededor del 60%. Y otro dato importante, el agua varía de acuerdo por la edad, el género y la superficie corporal. Es decir, qué tan grande o qué tanta altura tienes, tu complexión y demás, ¿sale? Entonces, el agua es el mayor componente del cuerpo humano, representa el 60%. Y varía de acuerdo a la edad, al género y a la superficie corporal.
el agua la podemos encontrar en un medio intracelular y en un medio extracelular. Cuando hablamos de medio intracelular, nos referimos a el agua que está dentro de la célula. Entonces, si este círculo es mi célula, el agua que está aquí adentro, le voy a llamar agua intracelular. Y el agua que esté aquí afuera, le voy a llamar, afuera de la célula, desde luego le voy a llamar agua extracelular. El agua extracelular se categoriza en 3 compartimentos. El agua extracelular se puede encontrar en vasos sanguíneos. Si se encuentra en vasos sanguíneos, ¿cómo le llaman? Esto, por ejemplo, representa un vaso sanguíneo, estas 2 líneas. ¿Cómo le llamaría esta agua que está aquí en un vaso sanguíneo? ¿Agua qué? Intravascular. Exacto, ¿no? Intravascular. Así lo abrevio. Pero es un agua extra fuera de las células. Está en vasos sanguíneos, incluyendo venas, arterias. Es agua extracelular. Pero también tenemos el agua que está entre una célula y otra. Por ejemplo, si aquí tengo otra célula, esta agua que está aquí entre las 2 células, ¿cómo le voy a llamar? ¿Agua de qué tipo? ¿Cómo se le llama el agua que está entre 2 células? Intersticial, ¿sale? Gracias. Listo. Y existen cavidades en donde podemos encontrar agua. Entonces, por ejemplo, si tenemos un espacio donde podemos tener agua, que no es una célula, sino es un espacio, a ese tipo de agua se le llama agua transcelular, como todos los líquidos. Líquido, por ejemplo, pleural, líquido, por ejemplo, cardíaco, el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, se encuentran en cavidades. No necesariamente se encuentran dentro de células. Entonces, a ese tipo de agua se llama agua transcelular. ¿Ok? Entonces, en conclusión, ustedes deben de saber que al agua que está dentro de la célula se le llama intracelular. La que está afuera se le llama extracelular, pero la que está afuera puede ser que esté entre células, entre una célula y otra. Entonces, eso se le llama agua intersticial. El agua que está en cavidades se le llama agua transcelular y también es agua extracelular. Y aparte, aquí tendríamos que añadir agua que está en vasos sanguíneos que se le llama agua intravascular. ¿Sale? Listo. ¿Tienen alguna duda de la información que les compartí hasta el momento? ¿Cómo van con su mapa? Lo tienen que construir. Ahorita voy a revisarlo. Se va a cortar esta sesión, así que los invito a que se conecten. Queda unos segundos. Y ya para terminar este mapa.